De niño solía soñar con cosas raras como demonios, seres oscuros o lugares extraños que daban mucho miedo. Vivía en un lugar en el que teníamos algunas carencias. Mis papás eran unas personas trabajadoras y se dedicaban al comercio en un mercado. Tenía algunos problemas para relacionarme con mi entorno porque siempre he sido muy reservado. Puede ser porque mi papá era alcohólico y abusaba físicamente de mi mamá y de mí. Todas las cosas raras que soñaba siempre las relacionaba con las cosas malas que veía en mi casa. Y algunas de ellas sí lo eran. Todo empezó cuando mi mamá me dijo: "Mira lo que te traje, Carlitos. Espero que te guste". Fue una persona muy amable a venderme este muñeco de madera y mira. Gracias, mamá. Fue lo único que me acuerdo que le dije. A mí me hubiera gustado que en lugar de comprarme algún juguete, me diera un abrazo o me preguntara de vez en cuando cómo me sentía. Mi primera impresión fue que ese muñeco al que bauticé como Teo se convertiría en mi mejor amigo. Era uno de esos juguetes de madera que venden los artesanos, esos que tienen articulaciones y toda la cosa. Estaba seguro que íbamos a ser el uno para el otro. Lo abracé muy fuerte y podía sentir que en ese momento sentía algo así como su respiración. En fin, Teo y yo no nos separábamos jamás. Lo llevaba a la escuela, al mercado, al parque, a todos lados. Fuimos muy felices él y yo los primeros meses. Recuerdo que yo tenía como 10 años más o menos. Estaba ya dejando la edad de los juegos de niños para pasar a otra etapa. Pero ese muñeco tenía algo especial que no permitía que me separara de él. A esa edad lo único en lo que pensaba era en jugar con mis pocos juguetes, inventar mis propias historias y también de vez en cuando me gustaba acompañar a mis papás a hacer las compras para el negocio y aprovechar para pararme en los aparadores de las tiendas a ver el gran invento de ese entonces que era la televisión. Teo era el compañero perfecto porque yo fui un niño demasiado solitario. Los primeros meses fueron extraordinarios porque hacíamos muchas cosas juntos. Hizo que me olvidara de los problemas de mi casa, pero solo fue al principio. Después todo empezó a cambiar. Mis sueños extraños continuaban y ahora eran más recurrentes. Soñaba con figuras demoníacas de todas formas, seres que usaban sombreros, gabardinas, que tenían cuerpo de animal y que me decían cosas. Soñaba con lugares horribles llenos de sangre, odio, ruido y recuerdo que había un olor que hasta la fecha me sigue remontando a ese trágico día. De esos olores que te remontan inmediatamente a esos recuerdos que nunca se irán de tu cabeza. Pero lo extraño fue que ese mismo olor que yo percibí en mis sueños, sí, en mis sueños, aunque suene muy fuera de lo normal, ahora sé que ese olor es de una planta que se llama ruda, la cual detesto. Los sueños vinieron acompañados de cosas extremadamente raras. Teo, mi compañero de juegos, el que tomaba el lugar de mis amigos reales, de hermanos que nunca tuve, de primos y hasta de mis papás, se empezó a convertir en mi peor pesadilla. Teo de un momento a otro aparecía en lugares en los que yo no lo había dejado, y yo sé perfectamente dónde dejo las cosas. Teo aparecía en la cocina, en el baño, en el patio, en el buró, aparecía junto a mí en las noches. Me despertaba y a veces su cara estaba viéndome como si estuviera vigilando mi sueño. Es que yo empezaba a no recordar dónde dejaba las cosas. Bueno, los meses pasaron y decidí no contar a mis papás pues toda esta situación que al fin y al cabo jamás me iban a hacer caso. Lo mejor era desaparecer a Teo. Una noche me escapé hacia un barranco que estaba cerca de mi casa para desaparecer a Teo. Eran como las 12 de la medianoche más o menos. Me acuerdo que tenía miedo porque en el lugar donde vivo no hay mucha luz
y decían que se aparecían brujas y nahuales. Cuando llegué al lugar, algo me decía que no debía de hacer eso. Los recuerdos de Teo llegando a mi vida y nosotros felices me retumbaban en la cabeza como si algo me impidiera deshacerme de él. Me quedé así, parado, como media hora aproximadamente. Y no es que yo tuviera medido el tiempo, sino cuando llegué a mi casa eran como la 1 de la mañana. El lugar está muy cerca y yo solo recordaba que había tardado unos minutos en deshacerme de Teo. En ese momento los pensamientos poco a poco se fueron transformando en dolor, rabia, coraje y desesperación. Recuerdo que empecé a llorar a la orilla del barranco, de la impotencia, tomando la tierra con mis manos y aventándola sin parar, hasta que tomé a Teo y lo aventé con todas mis fuerzas, sumamente lejos, hasta un lugar donde jamás iba a volver a saber de él. Regresé a mi casa y en la ventana de mi recámara la cortina estaba un poco abierta y la silueta de una persona viéndome fijamente, con el reflejo de la luna en sus ojos. Mi papá me va a matar. Fue lo primero que pensé. Pero entré a mi casa con todo cuidado y todo estaba en orden. Las luces apagadas y el cuarto de mis papás también. De fondo solo se escuchaban los ronquidos de mi papá, que seguramente otra vez había llegado borracho y le había vuelto a pegar a mi mamá. Como siempre. Es la que me había salvado de estar en casa. Eso fue lo que pensé. Pero después recordé que alguien me veía desde mi recámara y un sudor frío empezó a recorrer mi cuerpo. No tenía idea quién estaba en mi recámara. Al día siguiente, el herrero de la colonia donde vivía fue a ver a mis papás porque iba a hacernos unos trabajos en la casa. Cuando él llegó, mi mamá le abrió la puerta y me gritó inmediatamente: «¡Carlitos! ¡Ven a la puerta!». En la colonia todos nos conocemos y al herrero todos lo conocían, también porque tenía un perro que se llamaba Zeus y todos le teníamos miedo porque era sumamente agresivo. Ese día llegó con Zeus y sacó algo de su bolsa y me dijo: «Hey Carlitos, te he visto con este juguete antes. Esta mañana Zeus lo trajo a la casa. Es tuyo, ¿verdad?». Volteé a verle la cara y el sol de espaldas en su cabeza me deslumbró. Me tapé los ojos porque no podía ver y regresé la vista hacia él. Una cara roja, con unos ojos muy negros y un bigote grande. Y en su frente lo que parecían dos cosas como cuernos que salían de su frente y tapaban la parte del sol. Y en eso empecé a gritar como loco, como nunca lo había hecho en mi vida, y salí corriendo de ahí. El herrero tenía una cara de demonio y yo lo había visto y no estaba loco. En inicio creía que era mi imaginación y que todo lo que traía en mi cabeza había hecho que me imaginara todo eso. Pero, como ese perro que nadie quiere, encontró a Teo. No explicaba eso. Era demasiado para un niño de 10 años. Espero lo puedan comprender algún día. No solamente tenía que soportar los maltratos de mi papá hacia mi mamá y hacia mí, o la indiferencia de mi mamá hacia las cosas que me pasaban, o que ella a su vez se desquitara conmigo de todo lo que le pasaba. No solo tenía que cargar con eso, sino que además en las noches cosas extrañas empezaban a pasar y fueron creciendo con el correr de los días. En mi recámara los muebles se movían. Las puertas se abrían y cerraban solas. Veía sombras que pasaban frente a mi cama o afuera de mi ventana. La noche anterior que pasó todo estaba empezando a quedarme dormido. Mi papá había hecho de las suyas otra vez. Estaba gritando a mi mamá, la golpeaba y trataba de abusar de ella, como siempre. Corrí inmediatamente a su cuarto y yo me metí a defenderla. Encontré un palo y empecé a pegarle a mi papá con todas mis fuerzas, que no eran muchas. En eso, él se volteó y golpeó mi cara.
Me dio 2 patadas y me sacó de la recámara. Cerró la puerta y no me dejó entrar más. Estando afuera yo escuchaba los gritos de mi mamá. Salí al patio a pedir ayuda, a gritarle a la gente que me ayudara porque mi mamá estaba en peligro. La gente para las fiestas y celebraciones está buena, pero no para ayudar en este tipo de casos. Muchas veces prefieren no meterse para no tener problemas que no son suyos. Corrí llorando a mi cuarto. En ese momento sentía muchas ansias. Golpeé la puerta de mi recámara, mis juguetes, mi closet, mi cama, a mi muñeco Teo. Lo odiaba, me odiaba a mí mismo, odiaba todo. Ruidos empezaron a escucharse fuera de mi ventana. Me asomé lentamente. Fuera de mi casa era mucho terreno con árboles y plantas alrededor. Al fondo las montañas y las casas de nuestros vecinos. Y sentado en una piedra, la figura de un hombre dándome la espalda, diciéndome con la mano derecha que me acercara, y con la mano izquierda sostenía lo que parecía ser un cuchillo. Yo sabía que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Se parecía mucho a los seres que veía en mis sueños, y ese asqueroso olor a ruda llegó otra vez. Después del terror que tenía, empecé a sentir mucho frío. Estaba yo en mi habitación y empezó a helar dentro de ella como si estuviéramos en un congelador. Salía vaho de mi boca como si estuviera en esos lugares donde cae nieve o donde hace ese tipo de fríos que te congelan el cerebro. Volteé a todos lados, no me explicaba qué es lo que estaba pasando, pero yo estaba en mi recámara. Fui inmediatamente por algo para taparme porque el frío era insoportable. Y en eso, sentado en mi cama, la misma figura que había visto unos minutos antes en el patio de mi casa. Se levantó enfrente de mí. Poco a poco, con mi mirada perdida, lo vi. Medía el doble que yo. Era muy sombrío, oscuro, que no recuerdo su rostro. Y empecé a gritar desesperadamente pidiendo ayuda, y del impacto que me provocó ese momento di un salto hacia atrás pegándome en la cabeza con un mueble y quedando inconsciente. Por lo menos hasta ahí me acuerdo. No me acuerdo nada más de ahí en adelante. ¡Llévense al niño! Escuché de fondo. Estaba amaneciendo y yo abrí los ojos tratando de enfocar lo que estaba frente a mí. Había mucha gente alrededor. Vecinos, policías, ambulancias, metiches. Todos estaban en mi casa, pero me sigo preguntando qué hacía yo en la recámara de mis papás, recargado en la pared, con mis manos y mi ropa llenos de sangre. Me paré espantado inmediatamente y la imagen jamás se me podrá quitar de la cabeza. Mis papás en medio de la recámara, tirados en el piso, bañados de sangre, con cuchillos enterrados en todo el cuerpo. Empecé a llorar. No sabía lo que estaba pasando. Nunca olvidaré ese día viendo a mis padres de esa manera. Todavía hasta me parecía que estaban vivos, que respiraban. Quería correr hacia ellos. Las paredes, el piso, la cama, todo estaba salpicado de sangre. Y ese asqueroso, ese horrible olor a ruda nuevamente. Yo los maté. Eso habían dicho cuando me llevaron al reformatorio para menores. Era la única persona que estaba ahí, que estaba en ese lugar compartiendo una escena del crimen. Creo que se fueron por la salida más fácil y me llevaron al reformatorio y al psiquiatra. La verdad es que no recuerdo nada de esa noche desde que me desmayé. No sé cómo llegué ahí. No sé si yo los maté por mi propia cuenta y no tengo registro de ese momento, o ese ser que apareció es el asesino. O algún demonio se metió en mi cuerpo y entre los dos lo hicimos. No lo sé. De lo único que estoy seguro es que algo habrán hecho los dos para merecerse eso.